Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Buenos días, Dios les bendiga, qué bueno, bienvenidos a todas las personas que vienen por primera vez. Dios les bendiga, esta es su casa. Bueno, me presento con las personas obviamente que no me conocen. Mi nombre es Jesús Eduardo Lorenzana Calzada, para ser más cortos, Lalo, creo que soy el único Lalo que hay aquí, ¿verdad? Teníamos 3, pero ahora soy el único Lalo que está aquí. Es un placer, la verdad es una gran bendición estar el día de hoy compartiendo con ustedes nuevamente la palabra. Primero que nada doy gracias a Dios, porque a final de cuentas Él es el que usa a quien Él quiere. No es el que está capacitado, no es el que está preparado, sino el que está dispuesto para hacerlo. Y obviamente también a nuestros pastores que nos dan la confianza de que lo que vamos a hablar el día de hoy aquí es meramente la palabra de Dios, y con ella vamos a trabajar, y que sea la palabra de Dios la que nos dé ese discernimiento. El día de hoy, familia, vamos a ver una palabra que se llama realidad virtual. ¿Alguien ha utilizado de aquí los lentes de realidad virtual? Son unos lentes que se conectan a una consola de juegos y te hace ver con tus ojos, en esas gafas, en esos lentes virtuales, te hace ver escenarios en un juego, naturaleza, mar, y te transporta en ese momento donde tú estás. De hecho, hay muchas personas que cuando se ponen esas gafas, están jugando o están en algún juego o ven un vacío, un precipicio, y piensan que se van a caer, y su cuerpo reacciona de manera impulsiva, brincando, dándoles una sensación de temor, una sensación de satisfacción, pero hay una reacción. La semana pasada nosotros hablábamos, ¿cómo se llamó la palabra de la semana pasada? ¿Recuerdan? Intensamente. Y hablábamos de los estados de ánimo, de la película que se llama, que lleva ese nombre, Intensamente. Y hablábamos que nuestros estados de ánimo dependen, primero que nada, de nuestras emociones. Las emociones nos llevan a tener un sentimiento, a sentir algo, y ese sentimiento se transforma en un estado de ánimo. Pero ese estado de ánimo en el cual nosotros estamos, es decir, podemos decir, tuve un incidente en el camino, me asusté, en el día he estado nervioso y me siento asustado, o me siento deprimido, estoy. Pero otra cosa ya es decir que por ese suceso que pasó en el día, soy una persona depresiva. Ahí el manejo de la emoción, de ese sentimiento, de ese estado de ánimo, y está mal manejado. Y yo les hablaba de que hay una línea muy delgada, entre ser y estar. Estoy triste, estoy decepcionado, estoy alegre, estoy enojado. Pero una cosa es estar, es algo temporal, y otra cosa es ya convertirte en una persona que te define, decir, soy depresivo, soy violento. Ya obviamente estás enfocado y encasillado únicamente en un estado de ánimo, pero ya no se vuelve temporal, y eso no es sano para el ser humano. Ahora, veíamos a qué profeta, el profeta Elías. ¿Se acuerdan? Que el profeta Elías, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que les digo que él es el psicólogo de la Biblia, él nos hablaba acerca en Santiago capítulo 5, versículo 17, que Elías tenía pasiones. Y vamos a continuar con esta segunda parte de Intensamente, aunque se llama realidad virtual. Miren, nos dice Elías, palabra de Dios dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones, a debilidades, a costumbres, vamos a llamarle, semejantes a las tuyas y las mías como seres humanos. Pero Elías tenía algo muy importante y algo que hacía muy bien. Que era orar. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego dice la palabra que volvió a orar
y volvió a llover nuevamente. Entonces, Elías tenía una parte de su ministerio que era muy importante. Que Elías lo que hiciera, Elías oraba. Quiero decirles algo, familia. Y vamos a verlo con la palabra. Miren, me voy un poquito atrás en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Nos dice que él se fue al desierto. Elías, después de haber matado a 850 profetas de Baal y de Acera, después de haber tenido una victoria sobre el monte Carmelo, él recibe una carta, recibe un mensajito de WhatsApp, acuérdense, donde Jezabel lo quería matar. Y él huye por el camino. Él primero va a Berseba y se va al desierto. Y fíjense qué es lo que hace cuando se sienta debajo del enebro. ¿El enebro qué representaba, familia? Para los que estuvieron el domingo. ¿Dolor? No. Muerte. Recuérdense que donde había un enebro, un árbol de enebro, el enebro es un árbol, era donde una persona había sido enterrada para no caminar encima de él y no volverte una persona inmundo conforme a la ley de Moisés. ¿Sí recuerdan? Bueno, él se acuesta en este enebro y fíjense qué es lo que dice, deseando morirse. Yo les decía, él estaba en un estado depresivo. Ya era una persona depresiva y decía, habló con Dios, dice, basta ya. ¿A quién le está hablando? A Dios. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Elías? Estaba pidiendo morirse. ¿Y a quién se lo estaba pidiendo? A Dios. Él estaba pidiéndole a Dios que Dios lo matara o que Dios lo dejara morir. Mejor dicho, era lo que él estaba pidiendo. Él estaba pidiendo algo. Y nosotros cuando pedimos a Dios algo lo hacemos a través de la oración. La única oración mala, familia, la única oración mala que nosotros podemos pedir es la que no se hace. Elías aquí estaba pidiendo algo que no era correcto ante los ojos de Dios. Elías, en su estado de ánimo depresivo, él estaba pidiendo ¿qué? Morirse. Pero si Elías hubiera estado con un estado de ánimo feliz, contento, alegre, ¿ustedes creen que él pediría morirse? ¿Verdad que no? ¿Qué sucedería entonces? ¿Qué sucedería entonces si Elías está pidiéndole a Dios morirse? ¿Qué sucedería en el siguiente versículo? Diría, y salió un león de la selva y se comió a Elías. Dios contestaría su petición, su oración, ¿o no? Moriría. Pero ¿saben qué? A pesar de que nosotros no sabemos pedir muchas veces a Dios, Dios no nos va a dar algo que no sea de edificación para nuestras vidas, porque Dios lo que nos da es bueno, no es malo, a pesar de que Elías no estaba pidiendo algo bueno. O podemos decir, la oración que Elías, de lo que él estaba pidiendo, ¿ustedes creen que era bueno o era malo? No era bueno. El pedirle a Dios, el desear morirte, ¿ustedes creen que sea bueno que una persona desee morirse? Siendo sinceros, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que a Dios le agrada? Claro que a Dios no le agrada que nosotros pidamos esto. Pero bueno, vamos a continuar. Miren, dice, entonces él miró y aquí su cabecera, ese es el Primera de Reyes 19, versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y o sea, hubo comida, lo alimentó un ángel. Y de ahí dice la palabra que lo deja dormir nuevamente, recobra energías. Y de ahí nuevamente lo vuelve a levantar y le dice que coma y le dice que tiene que caminar porque un largo viaje le espera. Y él caminó para llegar al monte del Sinaí 40 días con 40 noches, sin comer absolutamente nada más que lo que Dios le había. Imagínense el banquete que Dios le dio para tener esas fuerzas de caminar 40 días. Aproximadamente caminó 320 kilómetros en 40 días, un promedio de 8 kilómetros diarios. ¿Alguien lo ha hecho? Caminar tanto sin comer, porque simplemente lo único que hizo, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb, que es el monte de Dios. Este monte, familia, al cual él camina, el monte Oreb, es el monte del Sinaí.
En el monte del Sinaí, antes de Elías, había habido un suceso extraordinario. Había pasado un suceso extraordinario. Dios se le había revelado a Moisés para darle la ley mosaica, las leyes, sus mandamientos en ese mismo monte, antes de Elías. Ahora, Elías estaba llegando nuevamente hasta este mismo monte caminando 40 días y 40 noches. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Miren, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Llegó a ese monte del Sinaí, a ese monte Horeb, y dice, y allí se metió en una cueva. ¿Alguien de ustedes se ha metido a alguna gruta o alguna cueva que hay en esas zonas montañosas? ¿Cómo son esas cuevas? ¿Cómo son esas? Húmedas, oscuras. Son oscuras esas cuevas. Fíjense, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó imagínense, si una cueva es oscura, imagínense en la noche, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Pilar? Elías tenía miedo. Recuérdense que Jezabel lo quería matar y por eso andaba huyendo. Y cuando nosotros, familia, nuestro estado de ánimo es de tristeza, es de decepción, es depresivo, nosotros normalmente buscamos una cueva en donde meternos. Y en esa cueva lo único que vamos a encontrar es obscuridad, familia. Es lo único que vamos a encontrar en esa cueva. Si nuestro estado de ánimo es depresivo, es de tristeza, es de miedo, normalmente siempre buscamos una cueva en donde meternos. Y esa cueva en lo natural para nosotros se convierte en una cueva espiritual, en la cual no vemos la luz. Cierren los ojos y traten de caminar sin luz y van a ver qué sucede. Van a andar dándose golpes por donde sea. En mi caso, si ustedes me ven un poquito más cachetón, es porque yo me di un golpe, pero no estoy más gordo, sino que me di un golpe con la puerta del carro y por eso se me ve el pómulo un poco más hinchado. Ahorita ya un poco menos. Yo me di un golpe con los ojos abiertos. Imagínense caminar con los ojos cerrados, familia. Y era lo que había en ese lugar, en esa cueva. Oscuridad. Y él en esa cueva se sentía bien. ¿Por qué? Porque en la oscuridad nadie te puede encontrar. Nadie te puede ver. Pero hay uno que sí te puede encontrar en donde quiera que tú te escondas. En ese momento de depresión, en ese momento de angustia, hay alguien que sí te va a encontrar, alguien que sí te va a buscar, alguien del cual no te puedes esconder, familia. ¿Y quién creen que fue el que vino al rescate de Elías en esa cueva? Y vino a él palabra de Jehová. ¿Quién alcanzó? ¿Quién encontró a Elías en esa cueva oscura en medio de esa noche? Dios. Dios te busca a pesar de que tú te encuentres sumergido en ese momento de depresión, de tribulación, en esa oscuridad donde tú no ves que haya solución para tu problema. El único que va a buscarte y que te va a dar una palabra es Dios. Pero vamos a ver lo importante que es esto. Miren, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, y Dios nos pregunta, en esa cueva espiritual en la cual estamos nosotros sumergidos, dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es lo que nos está preguntando Dios a todos y cada uno. ¿Qué hacemos? Él respondió en el versículo 10. ¿Qué hacemos nosotros aquí, familia? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Fíjense bien, dice, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Familia, la realidad de las cosas, la verdad de las cosas, lo que él estaba diciendo, los hijos de Israel han dejado tu pacto. Dios había hecho, acuérdense, un pacto con el pueblo de Israel. ¿Quién
rompió el pacto? ¿Dios o el pueblo de Israel? El pueblo. ¿Rompió el pacto o no rompió el pacto? Sí lo hizo. ¿Estaba mintiendo? No. Han derribado tus altares. En vez de hacer la casa de Dios un altar de adoración para Dios, para Jehová, habían metido imágenes talladas en madera. Y el templo de Dios se había profanado. ¿Estaba mintiendo Elías o estaba diciendo la verdad? Estaba diciendo la verdad. Y han matado espadas a tus profetas. Habían matado muchos profetas a espada. ¿Estaba mintiendo? Estaba diciendo la verdad. Pero una verdad, les voy a decir, subjetiva. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué estaba huyendo? Porque tenía miedo de que lo mataran. Él estaba hablando de una realidad subjetiva que no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Mire, ¿cuál era el estado de ánimo de Elías? Miedo, peligro, depresivo, como lo vimos en los versículos anteriores. La palabra del día de hoy se llama realidad virtual. Haz de cuenta que tú agarras unas gafas, unos anteojos y te los pones. Pero esos anteojos, tú vas a ver a través de ellos dependiendo tu estado de ánimo. Y el estado de ánimo de él era que la realidad que él veía no estaba muy lejos de la verdad absoluta. Ahí va. La realidad que Elías veía a través de esos anteojos, de esas gafas, no era la verdad absoluta. Era una realidad simplemente subjetiva de cómo se sentía él. Ahí les doy un ejemplo claro y conciso. Miren, vamos a poner un ejemplo, a ver. Mi amor, puedo poner un ejemplo. Miren. Una relación de pareja, de matrimonio. Un ejemplo. Me estoy cuidando de no comer mucho chicharrón porque tiene mucho colesterol. Si estoy con mi esposa feliz, contento, y ella me pone un par de huevos estrellados con chilaquiles y un poco de chicharrón ahí al lado de pancita, y yo estoy bien con ella, mi vida, mi cielo, eres como si estuviera en el paraíso, sin culebra, pero en el paraíso. Ella no le importa cómo me vea, lo que le importa es que yo esté feliz. Es lo que nosotros pensamos. Pero si estamos por X o Y motivo disgustados, dale gracias a Dios que te dé de desayunar. Dale gracias a Dios que te dé. Pero si te da lo que te dé, vas a decir, oye, no, espérate, pero si me estoy cuidando, no está viendo que el colesterol como lo tengo, y mira lo que me sirvió de comer, un par de huevos con la yema clarita, así tiernita, con chicharrón. Esto no es un desayuno, lo que ella quiere es que yo me muera. ¿Por qué? Para casarse. Esto no es un desayuno, esto es un atentado. Depende las gafas y el estado de ánimo con el que nosotros estemos, vamos a ver las cosas. ¿Me entienden? ¿Qué era lo que pasaba con Elías? En ese momento nosotros vemos, como Elías, todo es negativo. Va a llover, va a llover. No hay personas así. A mí me ha tocado personas así. Va a llover, se va a llover y que no sé qué. Y va a salir el sol, va a salir el sol, va a hacer mucha calor, ando sudando todo el día. Está soplando el aire, va a soplar el aire. No va a soplar, no hay nada de aire, como por lo menos soplar un poquito de aire. Hay gente que es así, dependiendo su estado de ánimo, es como ven las cosas. Ese es un claro ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, estando ella contenta, me ha de ver y ha de decir, mi marido es tan guapo, parece un Adonis, con panza, pero es un Adonis. Y uno cuando está molesto con la esposa, ¿no? Sale la esposa con la escoba y tú qué piensas, no sé si va a barrer o va a volar, una de dos. Depende de tu estado de ánimo, y era lo que a Elías le pasaba. Su estado de ánimo, para él todo era absolutamente malo. El único que quedo, nada más soy yo, y por eso me vengo a esconder en esta cueva oscura de noche para que nadie me vea. Pero Dios estaba ahí con él, familia. Y es lo que Dios hace con todos y cada uno de nosotros. Depende de nuestro estado de ánimo, es como nosotros vemos las cosas. ¿Sí me estoy explicando, familia? Ok. Gracias, Señor, por esos ejemplos tan explícitos. Ustedes perdonen.
Ahora, cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos preste sus gafas, su palabra, nosotros vemos las cosas de una manera totalmente distinta como el mundo las ve. Pídele a Dios que te preste tus gafas para que podamos ver con ojos espirituales cuál es el propósito que tiene Dios en nuestra vida a través de esa situación la cual estamos pasando, que nosotros creemos en lo natural que es malo, pero Dios no lo ve así. Elías estaba pasando por un momento de dificultad muy fuerte, de que lo querían matar. Imagínense que le digan, te voy a matar, y que los anden persiguiendo. Cualquiera tendría miedo, o que te den un diagnóstico de una enfermedad, de un cáncer. A cualquiera de nosotros en nuestra emoción nos va a dar miedo, ¿sí? Y vamos a tener un sentimiento de temor, pero depende de nosotros cómo veamos esa situación, si la vemos con nuestras gafas, con nuestro estado de ánimo, o lo vemos a través de la palabra. Muchas veces es para que se glorifique Dios, y nosotros no lo vemos. Y es el caso que había con este profeta. Y es que Elías no es cualquier profeta. Lean de los profetas, busquen. Y Elías no era cualquier hijo de vecina. Elías era el Señor Elías, aquel que Dios había utilizado para hacer descender fuego, aquel que Dios había utilizado para cerrarle a la llave del agua del cielo, y al rato le volvió a abrir, y se portaban mal y le volvía a cerrar. Elías era una persona que Dios usó en gran manera, familia. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a seguir avanzando. Miren, dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Dios le responde en el versículo 11, Dios le responde a Elías. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Hasta ese momento él no salió, escuchó, pero no había salido. Y ahí va, ahí va la enseñanza, familia. Y sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Imagínense un viento tan fuerte que rompa las peñas, el peñasco, esas rocas. El tan fuerte es el aire que rompía absolutamente todo, como el que está ahorita el tifón por allá en China, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Pero qué creen? Jehová no estaba en el viento. Y después del viento, por si fuera poco, viene un viento devastador. Después del viento, tras el viento, un terremoto. Terremoto. Hablando de septiembre, Dios nos guarde la hora. Hablando de septiembre, terremoto. ¿Terremoto qué hace? Devasta todo a sus pasos. Nosotros hemos visto cómo edificios se caen, se abre la tierra. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, todavía, después del terremoto, por si fuera poco, un fuego. Pero Jehová no estaba en ese fuego tampoco, familia. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Las manifestaciones del poder de Dios, nosotros las hemos visto en la fuerza de la naturaleza. Es Dios es el que se manifiesta y nosotros lo sabemos. ¿Qué pasó? Un ejemplo en el día del Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo. ¿Qué vino? Un fuerte viento. ¿Qué pasó cuando Pablo y Silas oraron estando encarcelados con grilletes en lo oscuro de esa cárcel? Y ellos se pusieron a orar y a alabar. ¿Qué pasó? Hubo un terremoto. Fuego. El mismo Elías había orado a Dios y había descendido fuego del cielo para consumir el holocausto que él había preparado y que había echado hasta no sé cuántos litros de agua, hasta eso se consumió. Él había visto las manifestaciones y nosotros sabemos cómo se manifiesta Dios en esas cosas tan grandes. Pero ojo, familia, en el siguiente versículo, ahorita lo leemos, dice que
Cuando él escucha ese silbo apacible y delicado, cuando lo oyó Elías, él sale. En las cosas más pequeñas, familia, como inicié mi oración de esta vida, ahí se manifiesta Dios. Pero son cosas tan cotidianas para nosotros, familia, que no le damos la debida importancia. Un servidor va para 2 años, en noviembre, si Dios lo permite y me presta vida en noviembre. Los que no lo saben, acuérdense que tuve un estado, una situación, aquí está el pastor, lo sabe, que lo vivió junto con mi esposa, un coma diabético, familia. Y el Señor me levantó de ahí. Y después de que Él me levanta de ahí, yo veo el amanecer, yo pruebo un plato de comida, yo siento el abrazo de alguien. Y hagan ustedes de cuenta que para mí era un sentimiento nuevo. Mi sentir era como que nunca lo había yo sentido, familia. Y son esas pequeñas cosas en las que Dios se manifiesta. Dios se había manifestado, obviamente, levantándome de esa cama, de ese hospital, y dándome vida nueva, una nueva oportunidad. Pero después de eso, las cosas tan insignificantes que podemos nosotros ver, el escuchar un pájaro en la mañana estar cantando, agradeciéndole a Dios por la lluvia, por el sol, por la comida, se nos vuelve algo tan irrelevante en nuestra vida y no le damos el valor justo de que Dios también se manifiesta en esas cosas tan pequeñas, familia. Simplemente un abrazo cuando alguien, tú sabes que está pasando un mal momento, sabes que está pasando un momento de dificultad, que está sumergido en una cueva, depresivo, y tú llegas y le das un abrazo. ¿Se acuerdan que los jóvenes hicieron una vez una actividad de dar abrazos en el malecón? Y cómo había gente la necesidad de recibir solamente un abrazo. Y esa gente se quebraba como un niño al recibir y al sentir el amor de alguien que te da un abrazo, familia. Y en ese silbidito apacible y muy bajito, Elías escuchó la voz de Dios. Y en ese momento él salió de esa oscuridad a la luz, familia. ¿Se dan cuenta? Creemos que Dios solamente se manifiesta en lo que nosotros vivimos, en estadios. Creemos que donde va a llegar un predicador que es internacional y es famoso, nosotros creemos que ahí se va a derramar el Espíritu Santo de Dios en ese lugar, en esos lugares masivos, que va a haber unción. Cuando muchas veces en una congregación, si ustedes quieren, pequeña, pero yo creo que más cálida todavía, así como somos nosotros, aquí también se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Y yo lo pude sentir en las alabanzas del día de hoy. Se manifiesta y tú sientes eso. A veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y pido a Dios que algún día, si no lo han sentido, puedan sentir, que tú sientes como alguien te toca en el hombro y tú volteas y no hay nadie absolutamente. Pero es Dios manifestándose en su vida diciéndote, hijo, aquí estoy, no tengas miedo. Sentir la mano en el hombro y tú volteas y no hay absolutamente nadie, pero no te da miedo, te da paz, te da tranquilidad. Es Dios manifestándose en algo tan simple y tan sencillo. Y Dios utiliza a muchas personas también como ángeles en nuestra vida, familia, como lo hizo con Elías. Dios utiliza a muchas personas. No sé si han escuchado ese término, es que es un ángel que Dios mandó a mi vida. Y efectivamente Dios manda personas a tu vida muchas veces para darte una palabra de aliento, que es lo que nosotros somos mandados a hacer, familia. Es la gran comisión que Jesús nos dejó: ir y predicar de esa gracia y de ese amor. Pero hay un pequeño problema con el ser humano en la actualidad, y hablo del cristianismo, familia. Hablo de los que nos llamamos ser hijos de Dios, cristianos, seguidores de Jesucristo, que al igual que como las manifestaciones que hubo, pero que Dios no estaba ahí en ese momento, nosotros queremos presentarle a la gente por Dios. Te presento a este Dios, y hasta te presento a mi Dios, como si fuera exclusividad. Te presento a mi Dios, mi Dios que hace maravillas, que hace milagros, que hace prodigios. Queremos presentarlo por lo que Él hace, pero no le presentamos a la gente realmente a Dios
por lo que es. Y Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia. Dios no es nada más como estamos viendo aquí, esos terremotos, ese fuente, ese fuego. No, sí, sabemos que Dios es todopoderoso y lo puede hacer. No hay nada fuera, ni alto, ni bajo, ni profundo, fuera de Él. Pero no presentamos a Dios por lo que es, sino por lo que ha hecho en nuestra vida, y queremos que se manifieste en la vida de las personas de la misma manera, cuando Él no lo hace de esa forma, familia. La misma palabra de Dios es Dios mismo. Jesús, dice la palabra, que el verbo se volvió carne. Jesús es la palabra de Dios. Dios es la palabra misma, es lo que la revelación nos trae en la Biblia, familia. Pero nosotros, al igual que los seguidores de Jesús, queremos mostrar a Jesús, queremos mostrar a Dios por lo que hace. Un claro ejemplo que les puedo poner en la Biblia puede ser en Mateo, si no mal recuerdo, capítulo 4, cuando Jesús viene con sus discípulos y tienen que atravesar por Samaria. Venían del norte hacia el sur y tienen que atravesar por Samaria. Samaria estaba en medio, la capital de Israel. Los samaritanos tenían que pasar por acá para llegar a Jerusalén. Pero samaritanos y judíos, siendo de la misma nación, el mismo pueblo, siendo hermanos, no se querían, se odiaban. Y no los dejaban pasar, tenían que rodear ese lugar para poder llegar a Jerusalén. ¿Y qué dice Jacobo y Juan? Los famosos Boanerges, los hijos del trueno, porque tenían un temperamento terrible. ¿Y qué dicen ellos? Y ellos citan al profeta Elías. Señor, ¿por qué no hacemos descender fuego sobre esta ciudad y que los consuma por completo? Ellos sabían del poder que tenía Jesús de hacer milagros, prodigios y maravillas. Y ellos piden que Jesús lo haga en ese momento. Ellos quieren que conozcan a Dios, que conozcan a Jesús por lo que hace, pero no por lo que es. Y Dios les dice, Jesús, les dice, ustedes, bueno, ¿qué les pasa? Está bien que les di un ministerio y que yo tengo un ministerio, pero el ministerio que yo les di a ustedes no es de ser pirómanos, a cualquier cosa le quieren andar echando lumbre. ¿O no conocen ustedes de qué espíritu soy? Es las palabras como le contesta a él. A Jesús no le importaba demostrar el poder que él tenía, sino realmente lo que le importaba demostrar era el amor que él tenía por las demás personas. Y Jesús no iba a buscar a las personas que se portaban bien. Jesús normalmente iba y convivía con esas personas que eran un poco complicadas, como esos recaudadores de impuestos con los cuales se sentó a una mesa a compartir la comida, con esas mujeres que se prostituían, como nos dice la Biblia, que no era un trabajo, que no era, simplemente, es más, la ley de Dios no permitía que eso pasara, y él se juntaba con ese tipo de personas. Entonces, él no buscaba a las personas que estuvieran limpias, él buscaba a las personas que estuvieran enfermas, y a través de eso manifestaba su poder. Pero realmente lo que él quería demostrar era su amor, familia, y es el amor que nosotros debemos demostrar para con todas las demás personas. Pero imagínense que Dios nos diera el poder de que pudiéramos echar fuego. Sus mismos discípulos, estando con él, viendo de lo que Jesús les predicaba, que era el amor, querían hacer a que, como Elías, que descendiera fuego sobre el pueblo de Samaria. Y yo estoy seguro que se dijeron, después que venga un aire, un viento fuerte, para que arrase con todo absolutamente. Y si algo queda de pie, que después venga el terremoto. Es lo que el ser humano en lo natural ve y quiere, eso tiene en su corazón. Pero ese no es el Dios, ese no es el Jesús del cual nosotros predicamos. Jesús se manifiesta en cosas tan mínimas: un abrazo, un saludo, una bendición, familia. Esa es la forma en la cual Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y yo, en verdad, créanme que volví a sentir nuevamente eso que para mí había dejado de tener valor. Y nosotros queremos que Dios se presente en ese tipo de situaciones. Que haya un terremoto, que haya algo grande para que nosotros, no, sí, Dios existe. Dios existe simplemente
con el hecho de estar vivos el día de hoy aquí en este momento. Y es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, familia. Continuamos. Fíjese la realidad subjetiva que tenía Elías, miren. Esa realidad que nosotros tenemos, familia, es una pequeña parte nada más, miren. Y cuando Elías, versículo 13 de Primera de Reyes 19, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Sabía que la presencia de Dios estaba ahí, no lo podía ver. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Cuando escuches la palabra de Dios, no nada más la oigas, no nada más la escuches. ¿Qué hizo? Y salió, porque Dios le había dicho que saliera. Escuchó y obedeció, familia. Escuchó y obedeció. No nada más escuchemos lo que a lo mejor podemos decir ese loco que se para ahí enfrente a hablar. No nada más lo escuchen. Si lo creen, háganlo, familia. Y he aquí vino a él una voz diciendo nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Nuevamente su retórica es la misma, sus argumentos son los mismos. Solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 14. Él, escondido en esa cueva, buscaba salvaguardar su vida, su integridad. Él, estando escondido ahí, lo único que veía, que podía ver, se veía a él mismo nada más. A él mismo nada más se veía. Pero miren, en el versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Los que estuvimos en la escuela bíblica el martes, recuerden que hablamos acerca de Hazael. Si recuerdan a Hazael, hablamos acerca de Hazael. No se acuerdan la mayoría, lo vamos a retomar el martes. Vámonos al versículo 18, miren. Fíjense las gafas que él tenía, pero fíjense cómo Dios ve las cosas y Dios lo que había preparado en medio de esa cueva cuando lo sacó de esa oscuridad a la luz. Miren, 18. Y yo haré, lo hace que vuelva y que unja a una persona como rey. A este varón se llama Hazael. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pensando Elías que era el único que quedaba que realmente le era fiel a Dios, Dios le dice: ¿sabes qué? Regrésate por el camino a Damasco, vuélvete de donde veniste, y te vas a dar cuenta que no nada más quedas tú, sino que hay 7,000 personas que por tu testimonio, por tu predicación, por lo que tú has hecho, por las manifestaciones que he hecho en ti, van a haber 7,000 personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Es decir, que no han adorado dioses ajenos. En la perspectiva de Elías, nada más quedaba él. Pero cuando Dios le muestra, cuando Dios nos muestra con sus anteojos, con su palabra, nosotros vemos que habían 7,000 personas más, familia. Con una palabra que tú siembres en alguna persona, tú puedes impactar, no lo sé, a cuántas miles de personas o familias. Con uno, que tú le lees una familia, y esa familia le hable a otra familia, y esa otra familia le hable a otra familia. Simplemente con esa palabra que tú has dado, que es de parte de Dios, tú puedes impactar y no sabes el impacto que puede tener. Los que han manejado redes de mercadeo lo saben. Uno está hasta arriba, pero de esa persona que ofreció ese producto, se dan cuenta cómo viene la pirámide hacia abajo. Y luego cuántas personas tienen debajo de ellos. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Pero aquí no es un negocio para ganar dinero, para ganar algo efímero, material. Aquí lo que nosotros venimos a hacer es a ganar almas para Cristo.
Y aquí Dios le estaba diciendo a Elías, Elías, ponte mis anteojos, mira, te los presto. Hay 7,000 personas que han sido fieles a mí todavía, gracias a la predicación que tú has dado. Díganme ustedes si no es maravilloso cómo Dios ve las cosas y cómo nosotros en medio de esa oscuridad vemos las cosas, pero cuando Dios nos habla y nosotros obedecemos, nos muestra cosas maravillosas que Él puede hacer en nuestra vida. Y déjate tú el terremoto, el viento, el fuego, lo que ustedes quieran. Simplemente cuando escuchen la palabra de Dios, cuando escuchen a Dios, a lo mejor no va a ser en una manifestación tan grande, puede ser a lo mejor estando en tu casa, doblando rodillas, orando, que Dios te hable. Escúchalo atentamente, y obedece lo que Él te está diciendo, familia, y van a ver que va a haber una gran bendición en nuestras vidas. No nada más es en esas cosas tan grandes que nosotros podemos ver donde Dios se manifiesta. Sí se manifiesta ahí, no digo que no, pero en cosas tan mínimas Dios se manifiesta en nuestra vida, y quiere nosotros que sepamos escuchar y hacer lo que Él hace. La verdad, familia, la verdad está escrita en la Biblia, y la única verdad absoluta y la única verdad relativa es lo que la palabra de Dios nos dice, y que nosotros debemos demostrar a Dios por lo que es y no por lo que hace, porque si nosotros lo hacemos por lo que hace, se vuelve un acto de conveniencia, y solamente venimos a buscar de Dios cuando necesitamos algo, y cuando ya lo tenemos nos olvidamos de Él, y cuando lo vamos a necesitar lo agarramos como un amuleto, volvemos a venir, y a Dios, los que sabemos que a Dios eso no le gusta, familia, eso no le gusta. Y por último, familia, un concepto que yo no podía comprender, yo lo escuché hace muchos años, pero mi mente no lograba comprender, y quiero compartirlo con ustedes, que va muy de acuerdo a la predicación del día de hoy, familia. Y lo hemos visto a través de todos estos meses, los martes a las 7 de la noche, los que hemos venido a estudiar la Biblia, porque venimos a estudiar, a leer la Biblia. Jesús mismo es el Verbo encarnado, es la palabra de Dios. Y cuando ustedes lean la Biblia, en la Biblia vamos a encontrar muchas promesas, y esas promesas puede ser que traigan condición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tengas larguras de día. Te está dando una promesa y hay una condición, y está perfecto, familia. Pero les vuelvo a repetir, se puede utilizar como un amuleto. Cuando ustedes lean la Biblia, busquen a Cristo en donde ustedes ven la Biblia. Busquen lo que leen en la Biblia, porque todo lo que está en la Biblia nos lleva a Jesucristo. Una buena interpretación de la palabra de Dios va a ser cuando ustedes lean la Biblia, pidan dirección al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les muestre en dónde pueden ver a Jesucristo en esa parte de la Biblia. Eso es muy importante, familia, porque toda la Biblia, inclusive el Antiguo Testamento, apuntan hacia Jesús. Son profecías mesiánicas, apuntan hacia la venida del Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando lean la Biblia, busquen en qué parte de la Biblia de lo que ustedes están leyendo hace referencia a Jesús, y van a ver que van a tener revelación de parte de Dios, y les va a mostrar Dios con discernimiento, y puedan comprender lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo comprendí hace muchos años. Ahora, a través de la lectura, leer la palabra de Dios, van a poderlo comprender. Y lo único que me queda decirles es que pues tenemos que alabar a Dios, y que tenemos que aceptar primeramente de nada que Jesús es el centro de todo, absolutamente, familia. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es el centro de nuestras vidas. A partir de Jesús nosotros vemos hasta lo natural. Antes de Cristo, A, C,
después de Cristo, desee. Todo el centro de nuestra vida gira en torno a Jesús, familia. Póngase de pie y vamos a alabarle a nuestro Señor Jesucristo como se lo merece. Siempre será. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos